cordial saludo. Nos gozamos en el Señor avanzar en estos desafíos, en estas tareas que el Señor nos ha dejado. Hemos caminado un poquito en el Nuevo Testamento y hemos explorado generalmente muchas cosas y nos hemos detenido un poquito más en el grupo de 3 libros que llamamos Evangelios Sinópticos. Al detenernos en ellos quisimos, saber por qué los llaman sinópticos. En realidad ese es un nombre que le dan los estudiosos. Un poquito exploramos brevemente su contenido, pero quisiera, ya cerrando esta parte, hablar un poquito. Les decimos evangelios. ¿Y por qué les decimos evangelios? Contienen el evangelio. Ajá, sí, contienen el evangelio. Pero ¿qué es el evangelio entonces? Son preguntas que no son muy fáciles de responder y tampoco deberíamos quedarnos sin respuesta a esas preguntas. Entonces quisiera como que al cerrar este tema de los evangelios, aún dejando a Juan pendiente, porque recordemos que Juan de alguna manera lo aislamos, no porque no tenga valor o contenido especial, antes por eso, porque Juan de alguna manera, como les dije en los primeros devocionales, él conforma un grupo de cartas que mucha gente, los estudiosos, son tan profundas que no quiero usar la palabra atrevido, pero han afirmado que eso no pudo haber sido escrito por una sola persona, sino más bien que fue una escuela de discípulos de Juan que se conformaron como grupo de estudio, vieron la necesidad del momento y empezaron a escribir para las iglesias de ese momento, de acuerdo a las circunstancias que estaban pasando. Vamos a hablar de eso más adelante, en un próximo momento de estos 21 días con la palabra. Y allí tenemos, recuerden, a Juan, a primera, segunda, tercera de Juan, y ese precioso libro de cierre, último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Entonces, pero nos quedamos en estos 3 evangelios y quisiera por unas 2, 3 meditaciones que pensáramos un poquito en esto. Los evangelios nos hablan del evangelio, pero ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué significa evangelio? Tal vez para usted esto sea muy elemental, muy básico. Permítame, para alguien que de pronto tenga esa clase de preguntas, compartirle algunos elementos que le ayuden a entender esto del evangelio. En realidad la palabra evangelio significa o se refiere a un portador de una buena noticia. Así que el evangelio no se refiere tanto al escrito como tal, como a la noticia, a la buena nueva. Y en este caso de los evangelios, que es la buena nueva de Dios para los hombres, y que es una buena nueva de Dios que hay que proclamar. Hay un buen ejemplo en el Antiguo Testamento o varios ejemplos, voy a mencionar tal vez 2, donde nos aclara acerca de las noticias, porque el pasaje que voy a leer no es tanto una buena nueva, lo fue para el proclamador, mas no lo fue para el receptor. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 4, un día 2 jefes de banda que servían a las órdenes del hijo de Saúl, Isbaal, lo mataron durante la siesta. Le cortaron la cabeza y se apresuraron a llevársela a David, que ya era él, diciendo, ya era el rey. Aquí tiene la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo. Eso creyeron que era una buena noticia. David le respondió, al que anunció la muerte de Saúl, creyendo que me daba una buena noticia, evangelio, buena noticia, yo lo maté en Siglac, recompensándole así la buena noticia. Y los 2 asesinos del hijo de Saúl corrieron la misma suerte, según de Samuel 4. Entonces aquí lo que tenemos es unos personajes que realizan una actividad y de inmediato corren a llevarle con evidencia la noticia a David de lo que han hecho.
Para ellos es una buena noticia, no para David. Ahora, no me quiero concentrar en lo que ellos hacen, en lo que reacciona David. Me quiero concentrar en el sentido de buena noticia, de un informe, de algo nuevo que llega. Porque así es que recibimos nosotros entonces el Evangelio. En el libro de Isaías, del capítulo 40 a 55, que este libro fue escrito al final de la época en la que el pueblo de Judá estuvo cautivo en Babilonia, 587 a 538 aproximadamente antes de Cristo. Durante este periodo ellos no tenían tierra, había la tierra que una vez había sido propiedad de ellos, con sus casas y todo, estaba desierta, habitada por intrusos. No tenían gobierno propio porque estaban bajo el dominio extranjero, no tenían templo porque este había sido incendiado, quemado, y se encontraban en un país extranjero lleno de templos dedicados a otros dioses. Así que no tenían la posibilidad de rendir culto a Dios y estaban dominados por paganos. Y en ese ambiente de desesperanza aparece la buena noticia. Como lo habían anunciado tantas veces los profetas con su reproche, el pueblo de Judá había sido llevado a esta situación por causa de su proceder. Ellos reconocían que su pasado estaba lleno de culpas, entendían que Dios, en vista de su testarudez, se había desentendido de ellos y los había abandonado en manos de sus enemigos. Por eso pensaban que Dios ya no se comportaba como su rey. En esa situación angustiosa se presentó el profeta Isaías, que gritó la buena noticia. Dios vuelve a comportarse como rey de su pueblo y viene para gobernar sobre ellos, para sacarlos de esa situación y llevarlos otra vez a su tierra. Entonces dice la palabra de Dios: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí a vuestro Dios. Isaías 49. Y capítulo 52, versículo 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Evangelio entonces es buena noticia. Voy a terminar diciendo esto que debe ser muy importante. Jesús es la buena noticia. Los evangelios se escriben 30, 35, 40 años después de que Jesús muere en la cruz del Calvario, asciende a los cielos y es sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se escribió ese evangelio? ¿Por qué estos evangelistas dicen hay que escribir el evangelio, la buena noticia? Es que sigue siendo buena noticia. Lo que pasa es que en el transcurrir de ese tiempo, el pueblo empieza a olvidarse del impacto de la visita de Jesús a la tierra. Y estos hombres, y en este caso los 3 evangelistas, dicen: tenemos que escribir que hubo algo sobrenatural aquí en la tierra hace unos años, y fue que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos visitó. Y esa es la buena nueva, ese es el evangelio. Entonces, quisiera que esto se quede en nuestros corazones. Cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, ¿qué es lo que estamos leyendo? El evangelio. La buena noticia, que Dios se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, pero que también murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que 50 días después fue llevado al cielo, hubo la ascensión de Jesús al cielo, se despidió de los discípulos dejándoles una promesa: voy a volver por ustedes. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el evangelio. Esta es la buena nueva que hay que anunciar a gritos, que hay que anunciar a todo hombre. Dios continúe bendiciéndonos, agradecidos porque el evangelio, la buena noticia de Dios nos ha alcanzado.
Dios les bendiga.